Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el siguiente capítulo, el cual se titula El transistor como interruptor. Sí, entonces vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? El transistor como interruptor. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de, bueno, no hablado, pero habíamos usado ya en la práctica de el del sistema analógico. Habíamos usado al, al transistor, si ustedes recuerdan, lo habíamos usado para hacer un amplificador. Bueno, otro uso que tiene el transistor es también el de un interruptor. Bueno, antes de ver la aplicación del transistor como interruptor, bueno, aquí abajo ya tenemos el símbolo del transistor, ¿no? Este elemento ya lo habíamos visto, ya lo habían usado. Habíamos hablado un poco de que tenía 3 terminales y cómo se llamaban. Bueno, ahora vamos a volver a mencionar estas cuestiones. Pero antes de abordar al transistor como interruptor, vamos a ver primero este elemento que tenemos en la biblioteca de elementos de Multisim. Este elemento es un interruptor controlado por voltaje. Entonces, bueno, un interruptor o switch, ¿no? Y al switch lo vamos a representar por SW. Entonces es un switch controlado por voltaje. Bueno, ¿qué hace este elemento? Este elemento, como vemos aquí vemos el símbolo del interruptor, lo cual, bueno, nos da la idea de que ahí es decir, que vamos a conectar esta terminal con esta otra. Vamos a decir que esta es la terminal B y la terminal A. Entonces vamos a conectar a la terminal A con la terminal B dependiendo del voltaje de control que tengamos aquí entre estas dos terminales, ¿sí? Entonces, bueno, como vemos, en este caso, acá podemos ver los parámetros, ¿sí?, de este interruptor. Bueno, este interruptor nos dice que va a tener un voltaje de encendido de 5 volts, de apagado de 0 volts, y que cuando esté encendido va a introducir una resistencia de 10 miliohms y apagado una resistencia de 1 megaohm. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros ponemos aquí esta terminal a tierra y a esta otra le conectamos, por ejemplo, un generador, ¿sí?, y vamos a decir, por ejemplo, que ese generador sea una señal cuadrada y que vaya de 0 volts a 5 volts, así como una señal digital. Pues entonces, otra vez, si decimos que este es el tiempo 0 y este es el tiempo 1, pues entonces de T0 a T1
el interruptor va a estar apagado, o sea, es decir, va a estar en off, y ahí va a introducir una resistencia entre A y B igual a 1 mega ohm. Después vamos a tener que la señal cambia de T1 a T2, digamos. Entonces, de T1 a T2 la señal vale 5 volts. Entonces aquí tendríamos 5 volts. 5 volts, acá dijimos que es el voltaje de encendido, ¿sí? Sí, bueno, aquí decía 5 volts. Entonces, en este momento, de T1 a T2, el voltaje vale 5 volts. Entonces, entre A y B, vamos a introducir una resistencia de 10 miliohms. Ahí entonces el interruptor S1 estaría encendido en on, y la resistencia entre A y B sería igual a 10 miliohms. ¿Sí? Bueno, de esa manera podemos, digamos, conectar los puntos A y B de T1 a T2, y después, bueno, aquí como vemos esto vuelve a bajar, entonces acá en un tiempo 3, ¿no? De T2 a T3 volvería a estar apagado. De cierto modo, ya habíamos visto este tipo de elementos en el diodo, ¿no? El diodo necesitaba que un lado de una de sus dos terminales fuera más positiva, al menos por 0.7 volts, y en ese momento el diodo se comportaba como un corto, o una fuente de 0.7 volts. Ahora este tiene dos terminales de control, y el voltaje entre las dos terminales de control cambia la resistencia que se introduce entre A y B. Aquí, por ejemplo, si B también estuviera conectado a tierra, pues eso significaría, ¿no? Sería como tener esa terminal de control conectada con esto. Entonces, pues el voltaje de control estaría referido a tierra, en la terminal también B, también a tierra, y entonces pues ya nada más fijaríamos a ver qué voltaje hay aquí, ¿no? Para ver si el punto A se conecta a tierra o no, ¿sí? Vamos a ver esto quizá con una simulación y pueda quedar más claro el concepto. Bueno, entonces aquí tengo, sí, bueno, aquí teníamos los elementos transistores que también se pueden usar como interruptores. Ustedes tal vez digan aquí, oiga, pero aquí yo nada más veo 3 terminales y acá veo 1, 2, 3, 4. Bueno, es lo que les decía, por ejemplo, si conecto a tierra esta terminal del transistor, de este transistor, pues entonces puedo decir, a ver, el voltaje de control va a ser, por ejemplo, el que esté de aquí a aquí. Bueno, claro, voy a introducir ese voltaje de control, ¿sí? Por ejemplo, una señal digital como hace un momento. Y eso sería, digamos, muy parecido a que si yo ahora hago eso, ¿no? Pongo tierra aquí, y pongo
Bueno, conecto esto mejor primero. ¿Sí? Y ahora esta terminal de control, si la conecto a tierra, pues ya, ya tengo unido esto. Entonces todo este cable es el mismo, ¿no? Entonces es igual que aquí, todo este cable es el mismo. Y ahí están, digamos, dos terminales unidas. Y ya reduje este interruptor de 4 terminales a uno de 1, 2 y 3. ¿Sí? Esta está conectada y me quedan libres otras dos. ¿Sí? Entonces acá puedo introducir mi voltaje de control. Así. Ajá. Y sería lo mismo exactamente esto que esto. Y en este otro transistor, que bueno, este todavía no lo hemos usado nunca, pero también, si ustedes observan, tengo una terminal que tiene una flecha. Aquí también tengo una terminal que tiene una flecha, entonces eso ya me indica algo. Normalmente estas terminales de flecha son las que van a tierra, entonces si la pongo a tierra y uno estas dos, entonces puedo también meter aquí un voltaje de control. ¿Sí? Estoy metiendo voltajes digitales, o sea, de 0 a 1, o bueno, 0 a 5, porque los interruptores ahí son, ¿no? O sea, están encendidos o están apagados, no están ni medio prendidos ni medio apagados, sino que son elementos de dos estados. Ya lo vieron ustedes esto mucho en su práctica 4, ¿no? Que ahí tenían 3 interruptores y bueno, uno de ellos siempre lo dejaban abierto, es decir, metiendo un 0. De hecho, ahí las compuertas por dentro llevan transistores funcionando como interruptores. Entonces, aquí nosotros podemos conectar esto. Así. Y ya, también, ¿no? Entonces tendría aquí dos terminales unidas a tierra. O sea, este cable y este cable me dan dos terminales unidas a tierra. Y ya me queda aquí una para conectarle algo. Aquí también me queda una para conectar algo. Y acá, pues también finalmente me queda una para conectar algo, ¿sí? De esa manera se puede hacer la analogía, digamos, entre este elemento que es... Bueno, no es ideal, es conceptual, pero lo podemos idealizar, digamos, en la medida en que nosotros pongamos aquí los valores que queramos. Por ejemplo, aquí esto no se va a prender hasta que no alcance 5 volts. Pero yo le puedo poner otro voltaje más pequeño, por ejemplo 2.5 volts. Así estoy seguro de que va a prender, ¿no? Porque en el otro caso pues tiene que llegar la señal exactamente hasta 5 volts para prender. En un sistema real, si por alguna pérdida de voltaje se atenuara y no llegara a 5 volts sino a 4.9 volts, el interruptor no prendería porque necesita fuerzas 5 volts. Entonces, por ejemplo, si le pongo 2.5, pues ya le doy un margen ahí para que si por alguna razón se atenúa el voltaje pueda seguirlo reconociendo como una señal de encendido, ¿no? Como un comando de encendido o algo así. Y el de apagado, pues sí, lo puedo dejar en 0. La resistencia de encendido 10 milivolts, pues está bien, es pequeña. Pero la resistencia de apagado 1 mega quizá no sea tan grande. Entonces aquí le puedo poner algo más grande, quizás 100 megas. Y con eso estoy seguro de que la corriente ahí va a ser muy muy pequeña, ¿no? O incluso le podría poner más, ¿no? 1 giga, en fin, lo que sea. A 1000, ¿no? 1000 megas, 1 giga ohm. Y ahora sí sería una corriente muy pequeña la que pasa por aquí. La estaría haciendo tan pequeña como la corriente de fuga de un diodo, la IS0 de los diodos, ¿se acuerdan? Esta que habíamos dicho por acá. En los diodos, acuérdense que había una corriente ISO.
y que esta era muy pequeña. Digamos, cuando muy grande, 10 a la menos 12. O sea, bueno, es decir, en la realidad este voltaje de encendido del diodo LED, es incluso mayor que 0.7. Sí, es más o menos como de 1 volt o 1.5 volts, dependiendo del color. Ajá. Ahorita vamos a ver aquí por simulación qué nos da, qué tan ideal es el diodo. Ajá. Pero siempre es bueno ponerle esta resistencia que limite la corriente. Ajá. Y eso, por eso ustedes ponían ahí varias resistencias en el caso del circuito sumador. Ajá. Bueno, entonces nos falta ahora un voltaje de CD.
bueno, este voltaje de CD, igual como aquí esto vale 5 volts, pues sería conveniente también que valiera 5 volts. Ajá. Sí, bueno, entonces ya está todo conectado. Igual, entonces podemos ponerle nombres a estos cables si queremos. Entonces, por ejemplo, normalmente a este voltaje se le llama VCC. Ajá. Sí. A este, como esta es la señal, digamos que está comandando o controlando a este, ajá. Y cuando nosotros tomamos acá, esto nos dice voltaje de reloj, ajá, pues vamos a llamarle a este cable CLK, ajá, lo cual nos indica que esa es una señal de reloj, es decir, una señal digital de control. ¿Sí? Bueno, entonces le pongo CLK. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y estos se pueden llamar 3 y 4 si queremos, ¿no? O si queremos hacer referencia a las terminales del diodo, pues recordando en el diodo este es el ánodo
una frecuencia de 1 Hz, pues en el transitorio voy a decirle que quiero ver quizá 2 segundos, con lo cual vería 2 ciclos de ¿no? O sea, 0, 1, 0, 1. Ok, vamos a ver. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Aquí tenemos el voltaje de control en 5 volts. Acá en 0, ¿sí? Y como dijimos, aquí está encendido, entonces el voltaje, este voltaje azul está en 0. ¿Por qué? Porque cuando está encendido, este punto se conecta con tierra y en tierra hay 0 volts. Entonces, en donde está este voltaje alto, este está en bajo, ¿sí? Ahí está, entonces, este voltaje está en alto, el otro está en bajo, ¿sí? Conectado a tierra. Después aquí, el interruptor se desconecta y el voltaje sube, pues casi a 5 volts. ¿Sí? Bueno, y así es como podríamos estar viendo esto. Igual podríamos revisar, si queremos, pues qué corriente está pasando por aquí. Como cuando está encendido casi no mete ninguna resistencia, pues la corriente va a estar dada por 5 volts menos el voltaje de encendido de dividido entre 120. Lo que no sabemos es cuánto vale el voltaje de encendido de pero lo podemos saber si agregamos otro marcador aquí. ¿Sí? O sea, y no sabemos porque pues no dice ahí el modelo qué valor de voltaje de encendido tiene. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces. Ok. Pues entonces el rojo es el voltaje en el diodo, en el LED. ¿Sí? Entonces, como dijimos, cuando este está encendido, es un corto, entonces el voltaje en el rojo me da directamente el voltaje en el LED. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí este voltaje es 0, vean. Sí, aquí, el azul vale 0. Entonces el rojo me da directamente el voltaje en el LED. Y si se fijan, aquí aparece punto 74. O sea, bueno, ahí dice 747 milivolts. Esto es 0.74. Entonces, el programa está considerando que el LED es un diodo y que por ser un diodo necesita 0.7 volts. Entonces, ¿qué corriente vamos a ver aquí? 5 volts menos 0.7 me da 4.3 entre 120. ¿Sí? Entonces diría 5 menos 0.7 entre 120. ¿Sí? Y esto es más o menos 36 miliamperes. Bueno, 35.8. Entonces, si este lo quitamos, porque ya sabemos que se va a tierra cuando está encendido y cuando no sube casi hasta 5, ponemos un marcador de corriente
para ver más o menos nuestro cálculo. Guardamos. Sí. Ok, entonces voy a quitar y ahí está el marcador de ahí lo quité también, ok, el marcador de corriente. Si ustedes se fijan, la escala de corriente es esta de acá. Ajá. El marcador de corriente también aquí lo podemos editar su color, ¿no? Y también podemos aquí ponerle que se vea más grueso si queremos. A ver si ya, ok, ahí ya aceptó los cambios. Entonces aquí vemos 35.43 miliamperes. Acá hemos calculado 35.58. Son valores muy cercanos, ¿sí? 35.4 contra 35.8, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que está sucediendo. Entonces vean, aquí hay corriente, aquí no hay. Lo que va a pasar es, cuando este se cierre, de aquí para acá hay 0, ¿sí? Cuando este se abra, de aquí hacia acá hay 5 volts y ahí debería de estar encendido el LED. ¿Sí? Entonces ahora me cambio acá a interactivo. Ajá. Corro esto. Ajá, entonces ahí está encendido. Porque aquí hay un circuito abierto, entonces aquí hay 5 volts. Ahora lo prendo, entonces de aquí para acá se conecta a tierra y ahí está apagado, ¿sí? Entonces, voltaje alto de control, voltaje bajo de control.
¿sí? Y bueno, creo que así quizás se pueda ver mejor, ¿sí? Bueno, otra cosa que es importante aquí, bueno, entonces ya dijimos, ok, por aquí hay una corriente. Ahora, otra pregunta, ¿hay corriente en la terminal de control? Bueno, no lo sabemos. Ok, déjenme detener esto. Para saber esto, vamos a tomar un marcador de corriente. Vamos a guardar el circuito. Y vamos a correr nuestra simulación interactiva. Entonces aquí está apagado el LED y observamos que no hay corriente en la terminal de control, ¿sí? Está encendido el LED y en la terminal de control sigue habiendo 0 amperes. ¿Sí? Entonces notamos en la terminal de control no hay corriente. Esto es algo importante, ¿sí? Aunque en las terminales de salida sí hay corriente, ¿sí? Vuelvo a correr mi simulación. Ok, entonces corro la simulación. El interruptor está cerrado, el de control está cerrado, entonces aquí hay voltaje 0. Este me está metiendo entonces una resistencia muy grande y aquí la corriente es de nanoamperes, o sea, podríamos decir una corriente muy baja tendiente a 0. Ajá, ya lo habíamos visto eso. Ahora enciendo. Ajá, esta sigue siendo 0 y por acá tengo 35 miliamperes, ¿ok? Bueno, entonces esto nos permite definir una característica importante de los interruptores controlados por voltaje. Y es una relación, vamos a decir, vamos a decir que en el interruptor controlado por voltaje, esta terminal, en la que está conectada el LED, bueno, esta, mejor dicho, vamos a decir que esta es la terminal de salida. Y como vemos a través de la terminal de salida, aquí hay una corriente. Hay una corriente de salida. Que en este caso ahí es de 35.43 miliamperes. Ahora bien, vamos a decir que hay una terminal de entrada, que es esta, la de control. Entonces vamos a decir que esta es nuestra terminal de entrada. Entonces en la entrada tenemos una corriente de entrada, ¿no? ¿Sí? Entonces diríamos una ganancia de corriente. ¿Sí? Acuérdense que en el caso del amplificador, el sistema analógico, teníamos una ganancia de voltaje que se definía, bueno, se representaba por A sub índice B. Ahora, como es de corriente, vamos a representarla por A sub índice I, igual a la corriente de salida entre la corriente de
entrada, ¿sí? En este caso, ¿cuánto valdría para este interruptor que es ideal, ¿sí? Este es un interruptor ideal. Pues aquí esto vale entre 0. Ajá. Bueno, otra vez esto no tiene unidades y esto es infinito, ¿están de acuerdo? Entonces tenemos en este interruptor ideal, ¿qué cosa? Que la resistencia de apagado pues es muy grande, ¿no? Es decir, tiende a infinito. La resistencia de encendido tiende a 0. Ajá. El voltaje de encendido, bueno, aquí nosotros lo pusimos en 2.5 volts, pero debe de ser bajo, ¿no? Es conveniente que sea bajo, ¿sí? Bueno, bajo, más que bajo, lo ideal es que si tenemos un voltaje de alimentación como aquí, ajá, de 5 volts, o en general VCC, ajá, pues que tienda a VCC en 2 sería mejor. ¿Por qué? Bueno, porque como dijimos, ¿no? Digamos 5 volts. Si digo, ok, pues tengo aquí 5 volts, ¿no? 0, 5. Ajá. Si lo pongo hasta arriba, necesito pues a fuerzas llegar hasta arriba, ¿no? Si lo pongo muy bajo, bueno, y hay un ruido que se introduzca aquí, ajá, pues quizá esas diferencias puedan dispararlo. Ajá, entonces es conveniente que vaya a la mitad. Ajá. Porque ahí sí, para que llegue a la mitad, pues va a ser muy difícil que un ruido lo lance hasta allá. Ajá. Entonces basta con que llegue a la mitad, es un voltaje que definitivamente va de subida para que ya lo reconozca como una señal de comando válida y ya cuando llegue acá, pues ya hizo su función. Entonces esta sería el voltaje de encendido ideal. Ajá. Un medio de la alimentación. ¿Sí? Y también idealmente necesitamos que tenga una ganancia en corriente infinita, ¿sí? Pues entonces esas son las cosas que necesitamos en un interruptor ideal. Ajá. Bueno, entonces vamos a ver ahora otra cosa tal vez también. Cuando está encendido el interruptor, aquí en la salida también podemos indicar un voltaje de salida, que sería el voltaje que se da entre este y este, ¿sí? Entonces vamos a decir el voltaje de encendido, voltaje de salida, perdón, ¿sí? Para el interruptor encendido, pues idealmente debe ser igual a 0, como lo acabamos de ver ahorita. Y el voltaje de salida, ajá, ¿sí? Para el interruptor apagado, pues idealmente debe de ser aproximadamente igual a VCC, ajá, es decir, en este caso fueron 5 volts. O sea, debe de ser grande, ajá, es decir, si aquí hay mucha resistencia de apagado, ajá, en la R off tendiente a infinito, ¿sí? Entonces estas son más o menos las características de un buen interruptor controlado por voltaje. Ideal, así como el diodo ideal con muy poco voltaje podía conducir gran corriente. Pues aquí necesitamos, bueno, no muy poco voltaje, sino pues que el voltaje tienda a un medio, ajá,
¿sí? Como dijimos aquí. Entonces después la corriente pues que circule por su terminal de control sea cero. Ajá. Por su terminal de salida, bueno, lo que se necesite. Ajá. Y entonces también que el voltaje a la salida cuando está encendido sea cero. Y el voltaje a la salida cuando el interruptor está apagado que tienda a VDD. Y que el voltaje de encendido en la terminal de control, ajá, pues tienda a BCC medios. Ajá. Todas esas son más o menos las características, ajá, de un interruptor ideal. Ajá. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero pues nosotros no tenemos interruptores ideales en la realidad. Lo que tenemos es que podemos hacer esto con un transistor. Ajá. Entonces, vamos a quitar esto de aquí y vamos a traernos un transistor. Uh-huh. Nuestro primer transistor que vamos a ver ahora va a ser el transistor NPN. Uh-huh. Bueno, voy a conectar aquí. Pues ahí está. Uh-huh. Bueno, ok, entonces esto se movió. Va. Pues ok, entonces en el caso de... Bueno, déjenme quitar esto. Ok, así. Uh-huh. Sí, entonces bueno, aquí tenemos una cuestión muy parecida. Lo que cambiamos fue nuestro elemento que va a funcionar como interruptor controlado por voltaje. Uh-huh. Y este es un transistor NPN. Uh-huh. O transistor bipolar de unión. Uh-huh. Entonces tenemos este elemento
Sí, entonces lo que tenemos, un transistor bipolar de unión tipo NPN. Ajá. Ese sería como su nombre completo. Bueno, ya habíamos usado este elemento, ajá, en el circuito amplificador del sistema analógico. Y habíamos dicho en este, ajá, bueno, en ese transistor NPN, esa terminal es el colector, esa terminal es el emisor y esa terminal es la base. Ajá. Entonces voy a poner por acá tal vez qué significa, ¿no? C significa colector, ajá, B significa base y E significa emisor. Ok, bueno, entonces en este caso vamos a tratar de identificar cuál sería nuestro voltaje de control. Bueno, recordemos, es el que se introduce a través de la posición de este interruptor que yo puse aquí, ajá, que es el que estamos manipulando. Entonces nos va a dar un voltaje, ajá, así como está aquí, pues sería de 0 volts, ajá. Entonces nos va a dar el voltaje de control, va a ser el que esté entre estas dos terminales, es decir, el voltaje entre la base y el emisor, ajá. Entonces el voltaje de control es igual al voltaje base emisor. Ok, bueno, muy bien. Después habíamos dicho tenemos un voltaje de salida. Ajá. El voltaje de salida va a ser el voltaje que esté entre estas dos terminales, ¿sí? Entonces es el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Entonces nuestro voltaje de salida ¿sí? Es el voltaje de salida. Luego la corriente de entrada, ajá. Bueno, la corriente de entrada era la corriente que pasaba por aquí, ¿no? ¿Sí? Por la terminal de control. Y esa corriente, ajá, pues ahora como es la corriente que va a la base, pues vamos a llamarle, ajá, entonces la corriente de entrada en este transistor usado como interruptor o creo que le hemos puesto I subíndice I, ¿no? La corriente de entrada I in pues va a ser igual ahora a la corriente de base. Ajá. Luego la corriente de salida entonces va a ser la que tengamos aquí. ¿Sí? Entonces la corriente de salida y out pues va a ser ahora la corriente de colector. Ok, bueno, entonces ¿cuánto vale la corriente? Bueno, más que la corriente, perdón, la ganancia en corriente aquí pues es la corriente de salida entre la de entrada, pero ahora esas corrientes son nuestra corriente de colector. Entonces ¿sí? Bueno, y en el caso del transistor bipolar a esta ganancia se le llama beta. Ajá. La letra griega beta. Ajá. ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien. Después que teníamos, vamos a ver. Ok, nuestro voltaje, ya hablamos de los voltajes de nuestras corrientes. Ok. Bueno, entonces ahora lo que nos falta ver
es qué tan bueno es este, ¿no? Digamos qué tan ideal es. Vamos a saber si es muy ideal o poco ideal, pues dependiendo de cómo hayamos, digamos, cómo veamos que se comporta ¿no? Es decir, si es muy bueno, pues el voltaje colector emisor cuando esté encendido debe de ser casi cero. Ajá. La corriente de base debe de ser cero todo el tiempo. Ajá. Y cuando esté apagado el voltaje colector emisor debe de ser muy cercano a 5 volts. Ajá. Esas son las cosas que dijimos. Ajá. Después otra cosa que dijimos es el voltaje de encendido debe de ser muy cercano a un medio de VCC. Ajá. Ok, pues vamos a ver. Para ver esto vamos a hacer la simulación del circuito. Ajá. Bueno, no no voy a hacer propiamente la simulación, bueno, voy a hacer la simulación del circuito, pero sin medir las corrientes. Ajá. Porque si mido las corrientes y mido los voltajes, pues ya les estaría resolviendo la práctica. Ajá. La práctica en este caso les creo que la 9. Ajá. Y eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Construir el circuito. Bueno, noten que cambian los valores. Ajá. La resistencia de acá sigue valiendo 120 y esta vale ahora 18 kilos. Ajá, 18 kilo ohms. Ajá. Y ahí se conecta a 5 volts y a 0 volts hay que conectar para ver. Ajá. Y después con el otro transistor. Uh-huh. Bueno, pues voy a cambiar acá esto. Ajá, entonces esto vale 18K. Bueno, sí, 18K. Uh-huh. Y ahorita pues lo único que voy a hacer yo es interactivamente que vean ustedes que el LED, igual que en el caso del interruptor ideal, pues prende y apaga, pero ustedes van a tener que hacer las mediciones para poder encontrar los parámetros que se piden. Ajá. La ganancia en corriente beta y el voltaje colector emisor. Ajá. Bueno, entonces este circuito lo voy a guardar con otro nombre. Como también opera como interruptor, pues, pero ahora es con un transistor BJT NPN. Voy a ponerle SW BJT. Uh-huh. Entonces, pues esto es un transistor. Ajá. Operando como un switch controlado por voltaje. Ya no es idealizado, ¿no? Y esto sería un BJT switching, ¿ok? Pues ok. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que esperamos acá? Voy a ponerle otro
valor aquí, voy a ponerle 180. Ok. Bueno, entonces aquí que esperamos, el voltaje de control está en 0, entonces el switch debería de apagar. Vamos a correr esto. Pues sí, ahí está. Sí, apagado. Ajá. Ahora cuando está encendido, vean que pues como que prende muy poquito. Claro, yo aquí le cambié el valor. Ustedes le van a poner el valor que se requiera en la práctica. Ajá. A ver, ahí con 100K pues como que aprende un poco más. Ajá. Sí, pero bueno, entonces ahí se alcanza a ver. Ok, entonces en efecto funciona como un interruptor controlado por voltaje, pero el chiste de la práctica es que ustedes saquen las corrientes donde se les pide, los voltajes donde se piden, hagan las divisiones de esta definición del voltaje, de la beta, de la ganancia de corriente, para que puedan pues obtener lo que se pide, ¿ok? Con los valores adecuados. Ahí obviamente, como se vio aquí, ya se ve esto más rojo, o sea, como que prende más, digamos. Y pues obviamente con 18K pues va a prender así como que mucho, ¿no? Ok. Bueno, pues por hoy sería todo. La siguiente clase vamos a ver el otro interruptor, el otro transistor, que es el transistor MOS. Ok. Bueno, pues gracias por su atención. Nos escuchamos en la siguiente.